Hoy no os traigo un vídeo de historia, hoy os traigo mi historia. Me he querido poner cómodo para contaros lo que os voy a contar, y así vais a conocer también un poquito más de mí. A ver, este fin de semana, un cliente del bar donde yo trabajo me contó que no encontraba trabajo de hacía casi 2 años y que estaba a punto de agotar su prestación por desempleo y que no sabía qué iba a hacer, que no tenía ninguna expectativa de futuro y que la cosa del trabajo ahora también con esto de la pandemia está bastante más complicado. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿te has planteado estudiar? Y él me contestó, estudiar, con 44 años, y que hace más de 20 años que no cojo un libro. Así que me he decidido a contaros mi historia, la cual creo que puede servir, ¿no? No solo para esta persona, ¿no? Sino para cualquier persona que ya haya pasado la edad normal con la que se entra en la universidad, o también para aquellas personas que en algún momento de su carrera académica, da igual el nivel que sea, universidad, secundaria, bachillerato, se sienta perdido o perdida y que ya no puede dar más de sí, que no puede más. Y ya os digo yo que siempre se puede un poquito más. Veréis, yo vengo de una familia humilde, bastante humilde económicamente. No hemos pasado hambre, pero económicamente siempre hemos estado muy justos, vamos, de toda la vida. Y también hemos tenido varios problemas en casa que han afectado a la economía. Todo esto para contaros que yo con 16 años, en tercero de secundaria, tuve que ponerme a trabajar. Hacía falta y tuve que ponerme a trabajar. Dejé los estudios en tercero de secundaria, con lo cual no llegué a finalizar la secundaria. Cuando cumplí los 20 años, la cosa económicamente comenzó a mejorar en casa y mi madre siempre había tenido sentimiento de culpabilidad de que no nos había dado unos estudios. Entonces a mi hermana y a mí nos dijo que abandonáramos el trabajo y que nos iba a echar una mano en realizar el estudio que quisiéramos realizar. Yo me puse a pensar, vamos a ver, yo con 20 años, ganando 1000 euros al mes, con una independencia económica, yo voy a coger el libro otra vez, pero me convenció. Mi hermana dijo que se iba a estudiar peluquería. Y mi madre me preguntó, oye, ¿por qué no estudias peluquería con tu hermana? Mamá, no me gusta la peluquería. Hijo, pero aprendes un oficio. Total, que me fui a estudiar peluquería con mi hermana. Los estudios de peluquería duraron 1 año. A mí, como no me gustaba, nunca he ejercido de peluquero. Y volví otra vez a la hostelería. En el intervalo de los 20 a los 26 años he tenido 2 negocios, he trabajado en no sé cuántos bares, he vivido en 2 ciudades. La verdad es que llevaba una vida bastante desordenada. Yo siempre he sido una persona muy responsable, pero una vida desordenada en cuanto a horarios, por el trabajo a lo que me dedicaba, a la hostelería. Tenía mi independencia económica, ya no solo económica, de vida, me independicé, e iban pasando los años así. Con 26 años, mi tía, hermana de mi madre, me dice, oye, tu prima va a empezar a ir a unas clases por la tarde, es un día a la semana, para sacarse la secundaria por adultos. ¿Por qué no vas con ella? Y así ella no va sola, que está un poco desanimada, le da vergüenza ir sola. Digo, venga, pues yo voy con ella. No fui a la mitad de las clases, no estudié apenas, aún así me presenté a las pruebas y las aprobé. Con 26 años me saqué la secundaria. Y yo en ese momento tenía un negocio que ya al final no iba tan bien como al principio y decidí mudarme de ciudad para buscar trabajo fuera. Y me fui a Sevilla. Estamos en el 2008. Estalla la crisis económica a nivel mundial. En mi pueblo ya no había trabajo, menos mal que me fui fuera. Y poco a poco yo iba viendo cómo la crisis iba llegando, los negocios iban cerrando, cada vez había más gente en el paro. Aún así yo tuve suerte, yo seguía trabajando en un bar. Recuerdo que una tarde, trabajando, llegó un hombre de unos 50 años con un currículum en la mano y le dijo a mi jefe que llevaba 1 año en paro, que tenía 3 hijos que poder alimentar y que iba a perder la casa, que estaba dispuesto a trabajar 1 semana gratis para que mi jefe viera cómo trabajaba
y si le gustaba al final, pues para que lo contratase. Mi jefe contestó que iba a estudiar el caso y que le dejase el currículum. Y automáticamente cuando ese padre de familia abandonó el bar, mi jefe el currículum lo partió y lo tiró a la basura y dijo en voz alta que dónde iría un hombre con 50 años a pedir trabajo de camarero cuando en los bares a lo único que quieren es a chavales y chavalas jóvenes. En ese momento pensé, joder, las crisis económicas son cíclicas. Cada 20 años hay una crisis económica. Si a mí me coge una crisis económica con 50 años y me veo en el paro, ¿qué hago? ¿Dónde voy a trabajar si yo lo único que sé hacer es hostelería? Y tras pensarlo muy bien, decidí sacrificar los años siguientes y ponerme a estudiar. Llamé por teléfono a mi madre, eso fue agosto del 2010. Llamé por teléfono a mi madre y le dije, mamá, prepara mi habitación, que vuelvo a casa y en una semana estoy ahí. Voy a estudiar. En el momento en el que yo regresé a casa, la situación económica de mi familia no era muy buena. Otra vez era bastante complicada, hasta el punto de necesitar ayudas sociales. Y lo voy a decir, aunque mi madre se enfade cuando vea el vídeo. Muchos días hemos comido gracias a bancos de alimentos. Ya os digo que la situación en casa era muy complicada, somos muchos hermanos, mi padre estaba malo, no podía trabajar, mi madre estaba muy mala, se iba a someter a una intervención quirúrgica bastante importante y tampoco podía trabajar. El banco presionaba y todo presionaba. Aún así, no lo pensé 2 veces y me tiré a una piscina sin saber si había agua o no había agua. Y además, volver a estudiar después de 12 años sin coger un puto libro de estudio. Cuando llegué al pueblo, un mes más tarde, me matriculé en bachillerato, que yo iba cagado de miedo, tío, porque ya no era que hacía 12 años que no cogía un libro, sino que ya es que, o sea, me metí en el bachillerato por la mañana, el normal, el de los chavales de 16 años, yo con 28 digo, ¿dónde me estoy metiendo? Ya verás. A mí me encantan los adolescentes, me encanta, de hecho soy profesor, pero claro, me pongo a pensar qué conversación se tiene con un chaval de 15 y 16 años. Imaginaos cuando yo entré en esa clase, septiembre del 2010. Hostia, todos se pensaron que yo era el profesor, obviamente. Pero mira, al final fue una experiencia muy bonita y muy gratificante, muy satisfactoria. Me quedan grandes amigos de esa época, a los que yo les llevo 12 años. De hecho, una de las compañeras de clase hoy en día es mi cuñada, es la novia de mi hermano. Y a pesar de estar tan cómodo en clase, porque aún así estaba bastante triste por todos los problemas económicos y de salud que había en casa, por la mañana hice un año de bachillerato y al siguiente año me mudé al bachillerato nocturno, que es el adulto y que ya había personas más acordes con mi edad. El bachillerato dura 2 años y yo me lo saqué en 3 años. Duré un año más por todos los problemas que os he estado comentando. Porque, claro, yo ya tenía mi independencia económica, mis facturas que pagar. O sea, yo tenía que vivir, así que tenía que estudiar y trabajar a la vez. Cuando finalizo el bachillerato, me viene la gran duda, que ya os dije en otro de mis vídeos, que aquí os dejo el enlace. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me estudio una FP? Porque yo no me veía en una universidad. Yo en una universidad, si hace 2 años no sabía hacer la O con un canuto, como se dice en España, yo voy a ir a una universidad ni de coña. Y estuve mirando varias FPs, algunas relacionadas con la historia o con el turismo, incluso me miré una de radioterapia. Yo, en un hospital, radioterapia. Y mi madre me dice, oye, ¿por qué no te presentas a la prueba de acceso a la universidad? Que si te va mal y suspendes, lo único que vas a perder son 50 euros que cuesta el examen. Ya está, échate la prueba de acceso a la universidad y matricúlate en alguna FP. Si suspendes una, ya tienes plaza en la otra. Total. Yo le puse ganas, yo no me veía en la universidad, yo no creí que iba a probar. Me preparé, tenía 14 días para prepararme el temario, estudié, y no os exagero, de 10 a 15 horas diarias seguidas, es decir, yo comía estudiando, solo me levantaba de la mesa para ir al servicio a hacer mis necesidades, nada más.
Me presenté a la selectividad y la aprobé. Y además con una nota que me permitía elegir entre muchísimas carreras. Aún así, elegí historia. Hostia, la sensación de con 28 años de no haber tenido la oportunidad de haberlo hecho antes y ya después de por no dejar de trabajar, esa sensación cuando ves, me acordaré toda la vida, cuando ves que has aprobado el examen de acceso a la universidad y que además te han escogido de la carrera, has obtenido una plaza en la carrera que tú querías, creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, tanto para mí como para mi familia, para mis padres, que se sintieron muy orgullosos. O sea, recuerdo que estaba trabajando en la cafetería, estaba colocando servilletas, recargando de servilletas un servilletero, y le dije a una compañera de trabajo: Rocío, me da miedo mirar la nota del examen que he sacado, por favor, míramela tú desde el ordenador. Y cuando me dijo de un grito: ¡estás aprobado! ¡Has entrado! Hostia, pegué un pedazo de brinco, Quillo, partí el servilletero, partí un vaso que había al lado, pero me daba igual. Es de los momentos más felices de mi vida, junto cuando acabé la carrera. Imaginaos ese primer día de clase de universidad, camino de la universidad. Hostia, estaba cagado, no sabía lo que me enfrentaba, no sabía lo que era una universidad, no sabía el rollo que había en una universidad, no sabía los compañeros que iba a tener, si iban a hacer todos de 18 años, que era lo más lógico. Y obviamente me encontré lo que ya estaba esperando. Chicos de 18, 19 años, chicos y chicas, pero también me encontré personas con 25, personas con 27, yo con 30, personas con 40, incluso mi amigo Don Juan Belmonte, como yo lo llamo, con 65 años empezando una carrera. La verdad es que el primer año de carrera fue muy bueno. Las clases eran totalmente distintas a las del bachillerato que yo tenía. Claro, imaginaos, o sea, a mí en bachillerato me daban, pues esto, el temario para un examen era un PDF con 4 o 5 páginas que te la aprendías, lo vomitabas en un examen y punto. Aquí hablamos de una persona, el profesor, que se encuentra en el centro del aula y él habla y habla y habla y tú vas cogiendo apuntes de forma rápida. Además, el temario no te lo dan, o sea, a ti te dan una bibliografía en el que para un tema tienes tú que hacerte el propio temario, investigar sobre un tema. Y además que pasé en bachillerato de tener un PDF con 4 o 5 páginas a crearme yo mismo un temario para un único examen de entre 100 y 150 páginas. Yo decía que yo no duraba un año de carrera. Yo ni de coña me iba yo a aprender eso. Daos cuenta que me había sacado el bachillerato, pero mi cerebro, o sea, no estaba entrenado para esta cantidad. Era distinto a lo de cualquier compañero de 18 años que no había parado de estudiar y que más o menos lo tenía fácil para poder memorizar. Pero macho, yo venía del mundo laboral, del que sí, yo he leído mucho de historia a lo largo de toda mi vida y me he culturizado porque es algo que siempre me ha gustado, pero yo no memorizaba nada. O sea, yo tuve que no solo coger hábitos de estudio, sino entrenar el cerebro e incluso entrenar la rapidez de escritura. Para mí fue un caos. Para mí la universidad fue todo nuevo y todo aprendizaje nuevo. Me costó muchísimo más que al resto. Uno de los grandes miedos de la universidad que yo pasé fue el primer examen del primer año, que iban a ser muy distintos a los de bachillerato. Dios de mi vida, el examen para el primero lo pasé fatal. Estudié... Hostia, es que tenía tanto miedo a suspender que me olvidé de mi vida para ese primer examen. Y estudié de una manera descontrolada, que tampoco es sano. También, como os he contado, la situación familiar en casa no era muy buena. Yo tenía que estudiar y que trabajar a la misma vez, con lo cual yo no tenía el mismo tiempo de estudio que cualquier otro compañero. El primer examen fue de metodología arqueológica. Teoría pura y dura sobre la arqueología. Yo me senté en el examen, hice el examen lo mejor que pude, y a los 15 días, cuando me dieron la calificación del examen, vi que era la segunda mejor nota de la clase. Estaba por encima incluso de los chavales de 18 años.
Hostia, eso fue un chute de adrenalina y de ganas y de ímpetu para continuar. Es más, pensé, Manuel, qué pedazo de nota, tío. Y es el primer examen que se suele mucho caer o pinchar en el primer examen, porque los exámenes de universidad son muy distintos a los de bachillerato, con lo cual, si el primero ha sacado esta nota, el resto de año que te queda es pan comido. Qué iluso por mi parte. Mi día a día de cualquiera de los 4 años de universidad era el siguiente. Yo me levantaba a las 7 de la mañana. La universidad la tenía más o menos a 1 hora en coche desde mi pueblo. Yo me levantaba a las 7 de la mañana. Comenzaba las clases a las 9. Llegaba a mi casa a las 3 de la tarde. Comía y me duchaba rápido porque a las 4 de la tarde comenzaba a trabajar como profesor de ayuda escolar para aquellos alumnos que van un poco más retrasados. Pues yo me hice con un grupito de chavales a los que yo les daba clases particulares o clases de apoyo académico. Trabajaba con los chavales de 4 de la tarde a 8 de la tarde. A las 8 de la tarde merendaba o me tomaba un café o lo que sea, y sobre las 8:30 me ponía a estudiar o a hacer tareas de la universidad hasta la 1 de la madrugada. Yo cenaba estudiando. A la 1 me duchaba, me acostaba y a las 7 de la mañana otra vez en planta y vuelta a empezar. ¿Vida social? Ninguna. Además de todo ello, yo en verano y los puentes y los fines de semana también trabajaba en la cafetería donde estoy trabajando actualmente. Es decir, imaginaos, si el curso académico en la universidad terminaba el 30 de junio, el 1 de julio, es decir, al día siguiente ya yo estaba trabajando en la cafetería. Y si el nuevo curso académico comenzaba el 15 de septiembre, yo trabajaba en la cafetería hasta el 14 de septiembre. Y trabajo 14 horas diarias. ¿Por qué tantas horas? Porque es con lo que yo, junto con las becas, que de eso hablaré en el vídeo de la semana que viene, me he pagado mis estudios. Yo no tenía vida social los 4 años de carrera. De hecho, me costó una relación de 5 años. Me costó los estudios y el no tener tiempo para nada, porque ya os he contado la situación económica que había en casa, que hoy en día no es mucho mejor, tampoco. Yo pensaba que si no llegaba al mínimo exigido de nota media para poder optar a una beca económica el año siguiente, tenía que dejar de estudiar. Y si yo no trabajaba tantas horas en los meses de verano o en los puentes y ahorraba ese dinero, tenía que dejar de estudiar. Es decir, en el momento en que me fallara bien la beca o bien el trabajo, tenía que dejar los estudios. Y ya llevaba un camino recorrido y ya tenía un esfuerzo invertido, y aparte era lo último que quería que me pasase, tener que dejar de estudiar. Tercero de carrera. Las carreras en España duran 4 años. Tercero de carrera fue el peor. En tercero de carrera llevaba las 10 asignaturas que se llevan por curso, más una que venía arrastrando de segundo, que había suspendido, y como en septiembre no me pude presentar porque los veranos son para trabajar a full y no te deja tiempo de estudios, yo sabía que si me quedaba una asignatura en junio, en septiembre no iba a poder presentarme e iba a tener que matricularme de nuevo al año siguiente. Con lo cual llevaba 11 asignaturas. En España además te exigen tener un idioma, sacarte una certificación de un idioma para poder finalizar la carrera. Pues en tercero de carrera también me matriculé en el idioma. Ya llevaba 11 asignaturas más el idioma. Mi madre sufre una operación bastante importante que la deja bastante tiempo en cama y había que hacerlo todo y hacérselo todo. Eso también te restaba tiempo y psicológicamente te afecta. Llevaba el trabajo en la cafetería. Llevaba también el trabajo de los chavales aquí en casa dándole clases particulares. Yo dormí durante un año, diario, dormí de 4 a 5 horas diarias. Perdí muchísimos kilos y además, como os he dicho, me costó una relación. Puedo ser un poco egoísta con lo que os voy a contar, pero cuando yo ese día
O sea, el día en que me aceptaron en la universidad significó tanto para mí que se convirtió en mi prioridad. Y todo el tiempo que podía y más, se lo dediqué a los estudios. Y a lo mejor me olvidé de mi relación. Pero creo que la otra persona tampoco me entendió. Además, que no os he contado, también sufro un problema de espalda y el médico me dijo, el traumatólogo, que yo no puedo dedicarme toda la vida a la hostelería, que me tengo que ir ya pensando en cambiar de oficio porque mi espalda no va a soportar muchos años más del trabajo duro, ¿no? Con lo cual, fue un motivo más para empeñarme aún más en terminar de estudiar. Yo he tenido muchos momentos, sobre todo en tercero de carrera, de abandonar. Abandonarlo porque no tenía tiempo, abandonarlo porque era un esfuerzo sobrehumano, abandonarlo por los problemas económicos que había en casa, abandonarlo por los problemas de salud que había en casa. Me faltó muy poco para abandonarlo. Hubo un momento que incluso llegué a firmar la documentación para cancelar los estudios. Pero no los entregué, porque al final, cuando me veía más saturado, siempre me decía, Manuel, puedes un poquito más, solo un poquito más. Si ves que no puedes, lo dejas. Y cuando llegaba a ese poquito más, me volvía a decir lo mismo, un poquito más, solo es un poquito más. Si no puedes más, lo dejas. Y cuando alcanzaba ese poquito más, otra vez lo mismo. Los 4 fatídicos años de carrera pasaron. Después me he hecho 2 másteres, me he hecho cursos. Y hoy en día, hoy es miércoles 9 de septiembre, mañana jueves 10 me enfrento a algo nuevo, académicamente. Me enfrento a las oposiciones, comienzo las clases de las oposiciones, a prepararme para unas oposiciones, las cuales las tengo en junio del año que viene, junio de 2021, que si las apruebo, comenzaré a ejercer de profesor como funcionario. Voy a empezar este nuevo proyecto con muchas ganas, con mucho ímpetu. La situación en casa ya está más o menos estabilizada, así que me puedo dedicar exclusivamente a esto, a prepararme estos 7 u 8 meses que tengo para prepararme estos exámenes, y ya os contaré en cómo podéis prepararos para ser profesores de historia y geografía si queréis. Os iré contando la experiencia, y la semana que viene os voy a contar cómo, teniendo tantos problemas económicos en casa, he podido sacarme todos los estudios que os he dicho. Voy a contaros cómo poder estudiar gratis. Eso sí, va a requerir una gran inversión de tiempo y esfuerzo para que los estudios os salgan gratis. Espero que este vídeo os haya servido, os sirva para cuando os encontréis saturados y que no podéis más en vuestras carreras académicas o al fin y al cabo en cualquier momento de vuestra vida. La experiencia que os he contado, creedme que os he contado solamente un 25%, pero fue bastante más duro. Lo que pasa es que hay cosas que obviamente no quiero hacer públicas, pero mis 4 años de carrera fueron un auténtico suplicio. Pero, como os dije en el post que colgué en el canal, si se quiere, se puede. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, y si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos. Y bueno, si queréis colaborar con el canal y me queréis regalar un bolígrafo, en la cajita de descripción pone cómo podéis hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.